Bueno, mi gente, bienvenidos una vez más en El Ángulo. En este episodio número 5 vamos a hablar sobre uno de los momentos más importantes en la historia del baloncesto venezolano y nos referimos a los héroes de Portland. Bueno, no podemos hablar sobre la historia de los héroes de Portland sin repasar primero lo que pasó el año anterior, en el Campeonato Suramericano de 1991 que se jugó en Venezuela, en la ciudad de Valencia. En ese evento el equipo venezolano se llevó su primer campeonato en la historia del baloncesto de selecciones, ganándole la final a Brasil, en un partido además que terminó en tiempo extra. Entre los protagonistas de ese equipo estaba Carl Herrera, que en 1990 había sido o se había convertido en el primer venezolano en llegar a la NBA. Para el momento del suramericano, Herrera todavía no había debutado en la liga estadounidense. Para entonces todavía era jugador del Real Madrid, pero ya se sabía de lo que era capaz. En ese equipo también había figuras como Gabriel Estaba, Omar Walcott, Sam Shepard o Iván Olivares. Y ese mismo núcleo fue el que un año después completó la hazaña en Portland. Para esa época el baloncesto no era tan popular y fuerte en el país como solemos pensar algunos. De hecho, los protagonistas de este equipo han hablado sobre eso en diversas entrevistas. El baloncesto era un deporte dominante en los barrios del país por la facilidad de jugarlo en un espacio reducido, entre otras razones, pero de forma organizada tenía más fuerza el béisbol y el fútbol. Venezuela empezó el suramericano muy bien, le ganó por casi 50 puntos a Paraguay, luego a Uruguay por 13 y por 22 a Colombia. Luego de eso tropezaron con Argentina. Ese partido fue muy cerrado y por lo tanto se convirtió en una derrota dolorosa. Sin embargo, sirvió a la selección venezolana para despertar y desde ese momento no volvieron a perder en el resto del torneo. Después de eso ganaron por 45 puntos a Ecuador y por 63 a Perú. Antes de eso habían vencido ya los favoritos Brasil, con quienes fueron a la final. Esa final se decidió en tiempo extra y es hasta el día de hoy uno de los encuentros más importantes en la historia del baloncesto en Venezuela. A partir de ahí se despertó un interés hacia el baloncesto profesional en el país que no ha decaído desde entonces. Los 12 jugadores que representaron a Venezuela en el torneo FIBA 1992 que se celebró en Estados Unidos fue un grupo que logró llevar al baloncesto venezolano a su cúspide, sobre todo en esos momentos en que venía en ascenso el baloncesto como un deporte de alto nivel en nuestro país. En ese FIBA se disputó por uno de los 4 puestos a las Olimpiadas Barcelona 1992 para el continente americano. Venezuela tuvo un buen comienzo ante Uruguay con una victoria 110-97 que luego no pudo ser ratificado por la derrota por 50 puntos de diferencia contra Brasil. Esa derrota significó para Venezuela un traspié en su carrera por llegar a disputar una final contra Estados Unidos, y fue una cuestión que llegaron luego de otra derrota contra Puerto Rico, el cual tiene un episodio bastante curioso, ya que en medio tiempo al parecer hubo una trifulca en los vestuarios a medio tiempo que se pudo resolver gracias a las gestiones del propio técnico tico Julio Toro. Para ellos, un punto de inflexión en el torneo terminó después con un episodio de victoria contra México 88-85 para luego llegar a una victoria en semifinales contra Brasil. Podríamos decir que ya el objetivo estaba logrado cuando el 5 de julio de 1992 se disputa la final Venezuela contra Estados Unidos, que aunque fue muy holgado el marcador, sin embargo tenemos que tomar en cuenta que allí, contra el mejor baloncesto venezolano, uno de los mejores que se había visto en Latinoamérica en esos últimos años, participó el Dream Team de Estados Unidos. Un dato escandaloso es que 11 de los 12 integrantes de ese equipo son parte del Salón de la Fama del baloncesto estadounidense.
Lo de héroes es obvio una etiqueta de la prensa venezolana. En este momento podríamos decir que tuvieron razón en darle dicha etiqueta. La gesta se puede llamar de heroica por cómo fue que Venezuela se desenvolvió en el torneo, más allá de haber llegado a la final contra Estados Unidos. Tantas adversidades, derrotas consecutivas y por amplio margen contra rivales que en ese momento comenzaban a ser ya históricos para nosotros, como Brasil, dieron un toque bastante magnánimo a ese relato de que Venezuela, siendo la cenicienta del baloncesto en ese momento, pasa a ser una potencia que podría rivalizar y que pudo rivalizar contra un Estados Unidos, sobre todo en la segunda mitad. Ya el baloncesto venezolano, luego de los Héroes de Portland, no volvería a ser el mismo. El roster de los Héroes de Portland estaba compuesto en total por 12 jugadores. A las figuras de Cal Herrera, Iván Olivares, Sam Shepard o Gabriel Estaba se sumaba el alero Alexander Nelcha en el quinteto inicial, en el equipo que disputó la final contra Estados Unidos. La plantilla de ese equipo la completan el histórico Víctor David Díaz, con Rostin González, Melquiades Jaramillo, Luis Jiménez, Armando Palacios, Nelson El Caco Solórzano y David Díaz, con el puertorriqueño Julio Toro como entrenador. Cabe destacar que Toro fue posteriormente entrenador también en la Liga Venezolana y el Caco Solórzano, después de retirado como jugador profesional, también se dedicó a los banquillos y estuvo con la selección venezolana en nuevas etapas. De la lista de los jugadores de los Héroes de Portland salen varios que marcaron la historia del baloncesto en Venezuela. Sabemos, por ejemplo, que Cal Herrera fue el primer venezolano en la NBA. Herrera estuvo 8 temporadas en la Liga Estadounidense y ganó 2 anillos de campeón con los Houston Rockets en años consecutivos. El centro venezolano, además de Houston, estuvo en San Antonio, Denver y Vancouver, aunque con este último equipo solo jugó 4 partidos en 1999. En total, Herrera jugó 465 partidos en temporada regular y 41 en postemporada. Su carrera marcó el camino para el resto de venezolanos con aspiraciones a llegar a la NBA. No solo por ser el primero, sino porque además lo hizo de manera exitosa. Otro protagonista de este equipo era Sam Shepard, que jugó con la selección en este torneo muy cerca del final de su carrera, ya con 38 años. Shepard, que nació en Estados Unidos, generó un vínculo muy fuerte con el país, donde jugó en total 18 años en el baloncesto profesional venezolano. Al momento de su retiro de la liga venezolana, Shepard dejó un registro de 19.007 puntos con 4.595 asistencias y 2.618 rebotes. En total disputó 16.321 minutos en 866 partidos en su carrera profesional en el país. La otra carrera destacada que podemos nombrar de esta lista es la de Víctor David Díaz. Díaz jugó más de 20 temporadas en Venezuela y anotó en total 19.481 puntos, con 2.222 rebotes y 2.480 asistencias. Es sin duda uno de los jugadores con una mejor carrera en la historia del baloncesto profesional en Venezuela, y al momento de su participación con el equipo en Portland era todavía muy joven. Más allá de estos actores particularmente destacados, la plantilla venezolana en Portland pasó a la historia. Los 12 nombres de ese equipo son referencia para cualquier jugador que ha venido después de ellos. De hecho, es común ver que tanto jugadores como técnicos, personalidades y hasta investigadores y periodistas ligados al baloncesto en Venezuela nombren siempre a los Héroes de Portland para hablar del baloncesto en Venezuela. Este grupo de jugadores marcó un momento fundacional para lo que conocemos hoy como el baloncesto en Venezuela, y sin duda dejaron una huella que siguen todos en el baloncesto del país actualmente. Del legado de los Héroes de Portland,
podemos resaltar sobre todo el desarrollo del baloncesto venezolano en las últimas décadas. Ese roster de 12 jugadores venezolanos, liderados por Kyle Herrera, Gabriel Estava y Sam Shepard, logró un hito en el baloncesto venezolano, sobre todo al jugar contra el Dream Team de los Estados Unidos en Portland en 1992. Esa final soñada significó para Venezuela la cúspide total de su baloncesto. Sin embargo, el desarrollo que ha devenido luego de esa epopeya ha sido realmente gratificante para la selección venezolana. No solamente hemos disputado torneos internacionales de gran calibre como otros torneos FIBA y otras olimpiadas, sino que hemos llevado a otros jugadores venezolanos a la NBA. La referencia que se tiene de los héroes de Portland todavía recala en las generaciones nuevas del baloncesto venezolano y a nuestro juicio debería mantenerse una llama viva con respecto a esa generación, ya que esa generación significó no solamente talento venezolano para el baloncesto, sino que significó mucho sacrificio, mucho desarrollo interno por parte de la Federación Venezolana de Baloncesto y significó también un punto de quiebre para ese mismo desarrollo. Bueno, mi gente, muchas gracias por haber llegado hasta aquí en este último episodio de nuestro podcast En el Ángulo, conducido por Juan Ibarra y quien les habla Ernesto Casal. Esperamos que comenten, se suscriban al canal, nos sigan en Instagram y estén pendientes de nuevas emisiones. Un abrazo para todos.